Ahora sí grabamos. Luego. Acá tenemos sistema de ecuaciones lineales. Entonces yo le decía que estos son los sistemas clásicos. Ahora lo que uno ve aquí es que puede trabajar mediante estos sistemas con la cantidad de ecuaciones y de incógnitas que necesite. Y no tiene por qué ser igual la cantidad de ecuaciones con la cantidad de incógnitas. Lo que sí uno sabe es que si tiene distinta cantidad de ecuaciones incógnitas, los resultados no son únicos. Por eso que siempre uno dice, si uno quiere tener resultados, tiene que tener a lo menos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Ya. Este método clásico de Gauss-Jordan, el método que uno usa en el colegio, ¿no? En secundaria. En secundaria uno hace 3×3, 4×4, pero aquí se puede hacer con la cantidad de ecuaciones que uno necesite. Otra cosa que es importante para efectos de hacer algún cálculo, y yo se los mostré también el otro día, este programa que se llama Matrix Calc, que también lo vamos a compartir aquí para que vean ustedes y lo recuerden. Matrix Calc. Este programa que está acá. Entonces tiene operaciones con matrices, todas las operaciones regulares con matrices. Determinante, inversa, traspuesta, rango, multiplicar, triangular, matrices, factorización LU y de Cholesky, que son otras formas también de aproximarnos al resultado de sistema de ecuaciones. Tiene sistema de ecuaciones en sí, donde uno coloca aquí los valores y mediante estos métodos lo puede resolver por Kramer, por la matriz inversa, por montante, Gauss y Gauss-Jordan. Resuelve cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Después viene una calculadora de determinantes. Aquí es bien completo también. Vectores y valores propios, que es algo que en algún momento vamos a mencionar y probablemente vamos a usar acá. Y un poquito de teoría de ellos explican cómo funciona. Está conectado a Wikipedia. Bueno, eso lo ponen como teoría. Ese programa es bastante potente en el uso de las ecuaciones lineales de cualquier orden. Ahora, aquí venía también una factorización LU y de Cholesky. Hay ejemplos que yo he desarrollado allí. Ahora, lo que sucede es que esto tenía mucha fortaleza en la época que uno trabajaba a mano. Entonces había un sistema de ecuaciones que era conveniente hacerlo mediante una aplicación de una descomposición de la matriz en el sistema LU. L es lower, es la matriz triangular así por debajo, por llamarlo así, ¿no? Esta que viene hasta aquí. Y la upper es la triangular por arriba, esta que se ve acá. Entonces, esa descomposición, bueno, aquí está hecho a mano, digamos, pero se puede hacer en el programa que les mostré. Y con eso, este sistema de ecuación, entonces realizarlo en dos partes, porque esto es más simple. Y después para unas matrices muy especiales que son las simétricas, cuando eso sucede es porque cuando uno cambia las filas por la columna en la matriz no cambia, es una matriz simétrica. Entonces, para un sistema de ecuación que tiene esta formulación para los coeficientes, uno puede, en vez de hacer la descomposición LU, hace esta, se llama de Cholesky, y también después llega a una descomposición de la matriz A, y opera también con una triangular inferior y una triangular superior. Y sigue con los métodos. Pero eso lo hace directamente ese programa, por ejemplo, Matrix Calc.
Entonces no tiene mucho sentido hacer la mano. Digamos. Además que pierde uno bastante tiempo haciendo los pasos con una calculadora. Lo que sí interesa, y es ya en materia de nuestro análisis numérico, son soluciones que se obtienen de manera aproximada y usualmente por iteración, es la siguiente. Uno se llama método de Jacobi y parte con el sistema de ecuaciones como está puesto acá arriba, A1, 1x1, 1x2. Y también hay que partir, como todos estos métodos de aproximación, con un punto inicial que uno se da, una solución inicial. Usualmente es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ese tipo de solución. Entonces, uno parte de allí y por iteración va sacando las siguientes aproximaciones. Partimos con una solución x1, x2 hasta xn. Y acá yo le he puesto un super 0 para indicar que es el primer paso. Al segundo paso un super 1 y así sucesivamente. No quise utilizar doble i, dice aquí, porque eso me queda muy chico y prácticamente no se lee. ¿Cómo funciona este método? De cada una de las ecuaciones uno despeja x1, despeja x2, despeja x3 y hasta llegar al último al xn. O sea, despeja las x de la diagonal. Esa es la x que despeja. En cada caso. Entonces, el x1 de acá, el x2 de aquí y hasta llegar al xn de la última posición acá. Simplemente se despeja como si fuera un despeje algebraico. Y se parte con el vector, podemos llamarle, ¿no? Esta n-upla solución inicial que uno se da. Una aproximación inicial. Y la coloca dentro del primer valor despejado, a partir de x2 hasta xn, por supuesto. Después la coloca en el segundo valor despejado. Aquí hay que saltarse el x0. Y así se va saltando uno en uno hasta despejarla en el despeje de xn, también colocar los valores que corresponden a este valor inicial. Con eso se completa un x1. Y después se vuelve a hacer lo mismo. Con este x1 se vuelve a colocar aquí, en la primera ecuación, en la segunda ecuación, hasta la última ecuación, y se saca un x2. Y así hasta llegar a un xk. Entonces, ahora, acá yo he colocado dos ejemplos que ustedes lo pueden mirar. Son sistema de ecuaciones 3x3. Ahora, como le digo, si este sistema 3x3 lo meten en ese matrix cal, le va a dar resultado. No hay ningún problema. Pero se trata aquí de ver cómo está funcionando nuestro proceso iterativo que se llama de Jacobi. De la primera ecuación se despeja x1. Entonces pasa el menos 2x2 al segundo miembro, este como menos 3x3 al segundo miembro, y se divide todo por 5, que es el coeficiente x1. Queda 2 quintos, 3 quintos, 1 quinto. Profesor, Hay Dime. compañero por ahí. disculpe, hay un compañero Sergio Román que pide la entrada. Don Sergio, ahí está. Ya está dentro, don Sergio. Perfecto. Entonces, aquí va. Esto es bien sencillo. De aquí se despeja el x2, entonces. Todo va a quedar partido por 9, se simplifica cuando corresponde, porque es menos 3x1 va a aparecer más 3x2. Partido por 9, un tercio. Este es el x2 que se despeja de la segunda ecuación, y el x3 de la tercera ecuación. Bien ordenadito. El x1 de la primera, el x2 de la segunda, el x3 de la tercera. Y así si uno sigue, si tiene más ecuaciones. Y aquí estamos partiendo del 0, 0. Entonces, este es x1, x2, x3 de partida. Se colocan acá. 0, 0, queda un quinto. Este es el 0, 2. Se coloca acá. 0, 0, queda 2 novenos, que es el 0,22.
se coloca acá el 3 séptimo, que es el menos 0,4. 7 por 4, 28, sobran 2, así se está haciendo la división. Bueno, habiendo tenido el x1, tomamos estos numeritos, este es el primero, el segundo y el tercero, se vuelve a colocar aquí. Este en el x2, este en el x3, para sacar este nuevo x1. Luego, este x1 acá, este x2 allí, para sacar este. Y finalmente, este x1 acá, este x2 acá, para sacar este de aquí. Y teniendo esto, volvemos de nuevo a hacer lo mismo. Para sacar el primero, que corresponde a este valor, entonces colocamos el x2, que es S, el x3, que es S, lo sumamos, sacamos esa cuenta. Esto yo lo hice en una calculadora. Para sacar el 2, entonces metemos aquí el x1, que es este, el x2, 0,64, el sumado noveno, y obtenemos ese. Y para el último, para ese valor, entonces aquí colocamos el x1, que era S, el x2, S. ¿Eh? Bueno, si ustedes ven, eso es absolutamente programable. Eso se puede programar y es una rutina que es bien simple de hacer. Esto tiene simplemente coeficientes, a veces son un poco molestos porque son la mayoría fraccionales y decimales a la vez, pero aparte de eso, no es ninguna dificultad poder resolverlo en la solución Excel. Ahora, la solución Excel tendríamos que llamarla para este ejercicio que yo coloqué aquí, que es también un sistema 3x3, donde ahora, claro, los numeritos ya no son enteros como en el caso del sistema anterior, sino que son números con decimales. Entonces allí es más propio usar el método. Entonces, también partiendo de 0, 0, 0. Igual se despeja aquí, hay que despejar el x1 de esta posición, por eso queda dividido por 3 el despeje. Después se despeja x2 de aquí, esta es la posición del x2, por esa razón queda dividido por 7. Y al final, de acá se saca el x3 despejando tal como arriba, y aquí entonces se encontró esa expresión para x3. Entonces vamos a mirar la solución Excel. La debo haber colocado yo aquí que llamar a tengo que tenerlo en los apuntes. Entonces vamos a buscar esto en nuestro Reco 2. Sesión. Aula. Este semestre. Y ahora vemos complementos. Y acá recursos educativos. Creo que apunte de clases. Apunte 2. Ejemplo Excel. Editar. Y acá, sí, me lo da esto. Abriendo. Me lo va a traducir a mi Excel, pero igual aquí
lo podemos ver. Ustedes lo pueden abrir con su Excel. Esto para abajo. Este no lo vamos a sacar aún. Y acá voy a compartir una nueva pantalla con la... compartir apunte 2. Acá. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo aquí operas? Es la misma lógica de siempre. Esa es la ventaja, ¿no? del Excel. Tenemos que colocar. Era un sistema de 3×3. Recuerda que X1, X2, X3 son las incógnitas. Entonces había que comenzar con 0, 0, 0. Aquí yo puse X1, X2 y X3. Para n igual 0 no le coloqué el contador acá. Debía haberle puesto ahí un n, aquí un n igual 0, después lo puedo hacer. Para indicar que esta es la primera fila de valores donde uno comienza, y aquí están los resultados a los cuales se llega. ¿Cómo se llega al primer X1? Esto era... acá está. Esto hay que sacarlo aquí porque es acá afuera. Entonces, este es el valor, ese 0,2, se encontró de despejar el X1, ahí está despejado 2 más 5 por el X2, menos 3 por 5, menos 3 más 5 por Yo no el puedo ver lo que usted 5. está leyendo, profesor. Parece que hay ¿Disculpa? que no puedo ver lo que usted está... Lo estamos compartiendo, a ver. No, la pantalla sí, pero no, sí está bien. A ver. Pero usted está dando el detalle de lo que está en la ¿Y celda. no tenemos la ecuación? ¿Eso me dices tú? Sí, claro, justamente. Ya. Entonces, vayamos a la ecuación. No sé si Lo mis voy a compañeros anotar la pueden primero en ver, la pizarra. pero Lo voy a anotar en la pizarra. Entonces, cada vez que me refiero a ella, vamos a tener escrita. a lo mejor mis compañeros la ven, no sé. Yo no. Vamos a anotar entonces, aquí era 3x1. No, tampoco la voy a hacer. Ya, vale, gracias. 3x1 menos 0,1 x2 menos 0,2 x3 igual a 7.85. La segunda es 0,1, 0,1, aquí voy a hacerlo más rápido, 0,1, 0,3, esto es x1, esto es x1, después viene menos más menos, menos más menos, 7 y 0,2, 7, 0,2, el x2, x2, y al final 0,2, 0,3 y 10. 0,2, 0,3 y 10. Estos son con x3, con x3, y los signos son menos, menos, más. Y el término libre en cada caso, menos 19,3. Y después 71.4. Ya. Ahí tenemos. Y el despeje también lo voy a anotar. El despeje también lo voy a anotar aquí. X1, porque esto es lo que se usa después. 0,1 partido por 3. 0,1 partido por 3. X2. Más 0,2 partido por 3. Esto es muy consumidor de tiempo, pero es fácil finalmente. 7,85 partido por 3.
el x2 es menos 0,1 partido por 7. X1 más 0,3 partido por 7 x3 y más, este venía con menos, entonces menos 19.3 partido por 7 y el x3 despejado es menos 0,3 partido por 10. Menos 0,3 partido por 10. X1 más 0,2 partido por 10. X2. Y terminamos con 71.4 partido por 10. Bien. Ya, a ver. Allí tenemos, y es muy probable que ya la luz esté cooperando mucho. Vamos a colocarle un poco de luz por acá. Ya. Supongo que ahí se ve un poco mejor. Bien. Entonces, lo que yo les quería explicar es que esta parte, entonces, donde tenemos despejado, ya lo vamos a indicar acá, compartiendo la pantalla. Ahí está. Entonces, se parte en esta primera línea con 0, 0, 0, 0. Ahora, el x1, aquí tengo que mostrárselo igual, es el x1 o es este de acá. No. El x2 corresponde a este o a este. 0,1 dividido por 3. Este es el que, a ver, el que yo puse acá como, que están viendo ustedes en la pantalla, dice complemento matemática, apunte 2, ejemplo 4, el que expliqué recién, pero el que tengo escrito aquí en la pizarra es este de acá. Porque este es el que tiene, vamos a sacarlo aquí de nuevo, para el lado o para abajo, es el que tiene 0,1 dividido por 3, el primer despeje. ¿Cómo se los muestro? No se puede compartir una doble pantalla, ¿no? Parece que esto comporta de una nomás. Pero a ver si... No sé, a lo mejor se puede. Así que hacemos algo un poco más... solución Excel ahí. Ahí están viendo el sistema y también el Excel a la vez, ¿o no? ¿O ven solamente el Excel? El Excel, profe. Claro, que aquí yo en mi pantalla tengo los dos, uno sobre otro, entonces no sé si uno puede compartir doble pantalla. Y si esto no quiero hacer experimento, pero no sé si uno puede aquí, esto,
pescarlo y pegarlo. No se me va a ir todo. Copiar. Y si lo coloco después aquí al ladito, aguantará. No me deja copiar. A ver, vamos a tener que ir mirando y compartiendo ambas pantallas. Miren, lo primero, dígame esa memoria, casi, acá. Esa casilla del Excel que yo quiero hacer ver es 0,1 dividido por 3 por X2, 0,2 partido por 3 y 7,85 partido por 3. Esa es la que quiero. Voy acá. Comparto el programa. Acá. Entonces, aquí tenemos 0,1 partido por 3 por el X2. Y el X2 es el C17. C17. Después venía 0,2 dividido por 3. 0,2 dividido por 3 por el X3. El X3 es este de acá, el D17. Y aquí se me pegó algo más. Es muy sensible uno. Ya, ahí está. Y después viene entonces el X3, que es el X3 es 1, 2, 3, es este, el D17. Aquí está el D17. Más el término libre, que era 785 más 3. Entonces, ese es el cálculo del X1. Después hay que hacer el cálculo del X2 de la misma manera. A ver si lo pincho aquí. El de la misma manera, entonces, hacer ese cálculo del X2, que el despeje X2 era menos 1 partido por 0,7, 0,3 partido por 7 y menos 19 partido por 7. Y con lo correspondiente para el X2 es X1 y es X3. X1 tiene que ver con las B. X1. Aquí se me echó a perder porque me está mostrando una H que no quiero. No. Ya. El X2 tiene que ver con el X1 y el X3 al despejarlo. El X1 es D y el otro es E. Y en el tercer cálculo acá, ese tercer cálculo, entonces el despeje del X3, eso corresponde al X3, que se despeja con un X1 y con un X2. Yo tengo la impresión que no se está entendiendo nada. ¿Se está entendiendo, no? Sí, pero la tabla es difícil para abstraerse nomás, pero sí. Claro, hay que meter las formulitas ahí en cada paso. Bueno, y después, el paso siguiente hay que copiar. Esta aquí, este valor acá, este valor acá, y seguir entonces iterando. Ahí no nos está mostrando la tabla, sí, profesor, en la pantalla, está mostrando la fórmula solamente. A ver. Si pudiera repetir la explicación de la iteración con la tabla. Claro, mira. Uno, mediante la fórmula que despeja, arma estos valores. Los tres segundos valores, porque era de 3 por 3. Arma esto. Esto lo repite aquí.
aquí debe estar puesto, ahí dice, ¿no es cierto? Se repite ahí L sub 5. No me gusta cambiar mucho esto porque tiene esta desventaja que escribe sobre la fórmula. Ahí está el F5, ese ahí. Y si uno no lo cierra, y ahí está este de acá, que es el G. Acá vienen las fórmulas. Y las fórmulas están copiadas, claro. Ahí están las fórmulas. En el Excel que ustedes tienen, que lo pueden sacar del apunte, están las fórmulas puestas ahí. Para el X1, para el X2, para el X3. Y ya después entonces cosa de ir, repetir acá, bajar acá, bajar acá, bajar acá, como ustedes lo saben hacer, y bajan todo. Es muy, muy, muy sencillo. O sea, sabiendo y mirando el procedimiento para una fórmula, para un ejercicio, se hace cualquier ejercicio. ¿Sí? Y eso es entonces, por favor, miren ustedes, no quiero guardar, cancelar. Parece ser que algo me hizo aquí que parece que efectuó un cambio y quiere que yo la guardar. ¿Quieres conservar este documento nuevo sin título? No sé. Dejamos ahí para ver la segunda aplicación. Entonces volvemos al apunte. Ya. Ahora, este otro método se parece al anterior, pero tiene una es Gauss-Seidel, tiene una variante. Ahora, antes de pasar a eso, yo aquí coloqué otra formulación que es la siguiente, una formulación matricial de ese método. Aunque ya sabemos que con el Excel lo hacemos así directamente, copiando fórmulas, ¿no? Pero si alguien quiere ahondar un poquito más y dice, va esto, se puede anotar de la siguiente manera. El A, que es la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones, uno la descompone. La diagonal primero. Coloca la diagonal de la matriz A y le borra todas las demás entradas. Después le coloca la L, la que anda por debajo aquí, la triangular inferior acá, y después le agrega la triangular superior, y si la suma, esas tres matrices tiene naturalmente que es la A. Obviamente, ¿no? Es bien obvio. Entonces el sistema de ecuaciones se puede anotar como D más L más U, porque ese es el A, por X igual B. Recuerden, AX igual B es como se anotaban los sistemas de ecuaciones en el apunte. Y que se puede expresar así, porque ahora esto se despeja de esta manera. Entonces uno puede, a partir de esta formulación en el estricto sentido matricial, entonces ir encontrando las iteraciones de esta forma. O sea, porque una siguiente se obtiene de la anterior, entonces. Aquí está puesto. Uno conoce estas líneas de solución k-ésima y así obtiene la solución k más 1. Ahora, ¿para qué va a servir eso? Para que después cuando miramos las aproximaciones y los errores, allí vamos a ocupar esa forma. Pero por mientras, para efectos de encontrar resultados, simplemente es lo que hicimos en el Excel acá. Es el ejemplo que está hecho entonces ahí en el apunte. Y después viene un método de Gauss-Seidel que es una variante del anterior, que es un poco complicado aquí de entender, como yo lo puse con estas sumatorias, pero lo vamos a mirar acá en un ejemplo con numeritos
un ejemplo con numeritos en la pizarra. Y ustedes van a ver entonces cuál es la diferencia entre los dos. Y para efecto de programarlos, en nuestra hoja de cálculo, son más o menos similares. Entonces, tomemos el sistema 5x1 menos 2x2 más 3x3 igual 1 menos 3x1 más 9x2 más x3 igual 2 y 2x1 menos x2 menos 7x3 igual 3. Bien. Ese es el sistema de ecuaciones y tal como en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es despejar x1 de la primera ecuación. Digamos x1 de la primera, x2 de la segunda y x3 de la tercera. Entonces va a quedar 2 partido por 5 x2 menos 3 partido por 5 x3 más 1 partido por 5, ¿cierto? El despeje de x2, eso va a estar dividido por 9, 3 partido por 9, bueno, un tercio, x1, menos un noveno x3, más 2 novenos. Y x3, entonces, es con menos 7, va a quedar 2 partido por 7, x1, el x2 menos 1 partido por 7, x2, menos 3 partido por 7. A ver, vamos a comprobar esto. Sí, ahí está también bien hecho. 2 quintos menos 3 quintos, menos un quinto acá. Allí un pequeño error, ese es un más un quinto, ¿no? Ese es más un quinto. Un tercio, ya lo voy a ver después, menos un noveno, 2 novenos. 2 séptimos menos un séptimo, menos 3 séptimos. Allí me faltó colocarle un signo más, ese es un signo más. Ya. ¿Cómo funciona este? Y estamos partiendo también de 0, 0, 0. Partiendo de 0, 0, 0. Entonces, la primera aproximación es 0, 0, 0. Bueno, para el x1 habría que meter los 3 valores, donde corresponde. Sería 2 quintos por 0, el x2 0, menos 3 quintos por 0, más un quinto. O sea, todo eso da un quinto. Ahora, la diferencia con el anterior, de los sistemas Jacobi, claro, me siguen verándose menos un quinto que está allí. Bueno, pero lo vamos a explicar igual, acá, haciendo lo que sea a mano. En el anterior volvíamos a colocar aquí 0, 0 y aquí 0, 0. Pero en este sistema hay que aprovechar que uno ya tiene el x1 y en el x2 lo aprovecha. O sea, aquí ya no coloca un tercio por 0, sino que un tercio por un quinto. Bueno, el otro es x3, aún no está, entonces es un noveno por 0
más 2/9. ¿Se fijan? Aquí usamos el ya encontrado para colocarlo allí. Y el x3, entonces, es 2 séptimos x1. O sea, volvemos a usar aquí el ya encontrado un quinto. Y después viene menos un séptimo x2. A propósito, si podemos encontrarlo fácilmente, es un quinceavo, ¿no es cierto? Más 2/9, 90 y 45, 135. Y 9 por una 9 y 30, 39. Entonces, ahora acá, donde en el otro sistema, recuerden, colocamos esta triada de números en cada una de las ecuaciones. Ahora, en cada ecuación vamos aprovechando el resultado anterior. O sea, acá, que tiene que tener menos un séptimo x2, entonces colocamos este 39 partido por 135. Este venía entonces de aquí. Entonces, este es el primer punto número 1. Entonces, el punto número 2. Número 2 va a ser un quinto. 39 partido por 135. Bueno, y este numerito que hay que sacarlo. Se pone un poquito más. 2 partido por 7 por 5. 35. Menos 39. 135 por 7. 4, 3, 12. No. Bueno, coloquémoslo tal cual, ¿no? 2 partido por 35 menos, precisamente para evitarse este tipo de 135 por 7. De cuentas aritméticas que uno lo hace en el computador. Tiene el primero, 0, 0, 0, llegó al segundo, ¿y cómo saca el tercero? Vuelve acá. Coloca aquí el x2, unas comas bien marcadas. Este es el x1, x2, x3. Coloca entonces, este x2 y este x3. Con eso saca un primero. Y ahora no coloca aquí este x1, sino que coloca el x1 que obtuvo de la primera línea. Y el x3 es este de acá. Y acá, no coloca el x1 y el x2 aquí, sino que el x1 lo coloca el de la primera línea y el x2 el de la segunda línea. Y así sigue para abajo. O sea, se van aprovechando siempre los inmediatamente calculados. Cuando yo aquí traté de explicarlo en palabras. Ahí es fácil equivocarse, sí, profesor, ¿no? Bueno, con la tabla Excel lo soluciona. Claro, no, aquí hacerlo a mano no, Sí. nadie lo hace. Sí. Posible. No, eso no. Y bueno, y más aún, ¿no? Profesionalmente, cuando las empresas tienen acceso a un buen programa como MATLAB, Matemática, Maple, estas cosas se programan. Incluso traen rutinas especiales para cada caso. O sea, una rutina Jacobi, una rutina Gauss-Seidel. Entonces, uno le mete los datos, ¿no? No tiene que hacer esta programación, entre comillas, que uno hace con el Excel. Pero yo sigo siendo partidario que esto de Excel hay que hacerlo porque es útil, digamos, una especie de aprender a programar algo sencillo. Ahora, el ejemplo aquí que yo tengo para indicarle a ustedes
A ver si. Aún parece que lo bajé. 20. Profe, ¿Sí? una consulta, mire, me quedó claro en el método de Gauss cómo obtuvo el X1, 2 y 3, pero la parte final donde puso N2, esa parte final no la entendí. ¿Me puede explicar, por favor? Ahora en la pizarra, lo que vi en la pizarra. Sí, la última parte. Ya. ¿Cómo Mira, obtuvo los X1, 2 y 3? Sí, pero la parte final no. ya. A ver. Mira. Si estuviésemos en el método anterior, para que vean la diferencia. En el método anterior metemos 000 aquí en todo el sistema. Si ustedes notan, está se claro. saca el 1/5, el 2/9, es el bien fácil de encontrar, el 3/7. Sí. Llegan a eso. Ahora, pescan esto y lo meten de nuevo ahí completo, donde corresponda. Y sacan otro más. Con este otro, estos tres valores, lo meten ahí, sacan el otro. Ese es el método de Jacobi. Pero esto se viene un poco más ingenioso. Dijeron, mire, aprovechemos que tenemos ya cálculos hechos previos e incorporémoslo en el siguiente. De esta manera. Para el primero, bueno, la primera línea tiene que empezar con 000. De ahí, hay otra forma, ¿no? Ese es el punto inicial. 0 aquí y 0 acá. Aquí y acá. Bueno, queda 1/5, perfecto. Ahora, a diferencia del método anterior, donde pescábamos 0 y lo metíamos acá, ahora el X1, que ya lo tenemos calculado antes, lo aprovechamos y lo colocamos aquí. Ahí está. ¿Ya? Y Aprovechando el el X3 sería 0. Perfecto. Y lo otro, bueno, lo que hay, ¿no? Ya tenemos el X2. Ahora para el X3, aprovechemos aquí que tenemos el X1 antes y el X2 antes ya calculado. Entonces le metemos el X1 acá. Este X1 con otro color, para que no se confunda. El X1 lo volvemos a usar acá. Y el X2 lo usamos acá. Sí. Entonces, para efecto de programar es lo mismo. Lo que pasa es que en el otro uno le colocaba la casilla justo debajo de la otra, ¿no? Aquí hay que meterse a saber dónde, para meter acá el valor, hay que ir a esta casilla de acá y meterla allí. Aquí también, esa casilla, meterla ahí. Claro, lo último que está escrito, profe, donde dice N2, eso no entiendo que... Esa es la Eso pregunta. es. El primer valor que encontramos, donde partimos, el primer vector es 000. Es el número 1. El número 2 fue después de haber hecho la primera rutina. Aquí da un quinto, ¿no es cierto? Porque 0, 1 quinto, 1 quinto. Sí. Aquí da 3 quintos más 2 novenos. Supongo que eso lo calculé bien. Sí. Y aquí da, bueno, ese no lo calculé porque es muy feo. Ya. 39, 135 por 7. Ese da. Claro, o sea, anotarlo como vector, eso. Claro, está anotado como vector. Que es la segunda solución, viejo. La segunda aproximación a la solución. Ya, Y después, gracias. con este, nos vamos arriba de nuevo. El X2 lo sacamos de aquí. Este es el X2. El X3 de acá. Y sacamos ese resultado. Y para el X2, claro, usamos el X3 de acá, pero aprovechamos el X1 que ya lo tenemos calculado previamente aquí. Y para el X3 aprovechamos el previo X1 y el previo X2 que estaba calculado de acá. Que se van, es como un chorreo aquí. Este va chorreando los resultados a los de abajo. Esa es la idea. ¿Esto usted lo va a mandar en una planilla desarrollada, profe? Sí, pues en un Excel. Ya.
En el Excel, digamos, no en el que yo tengo. Incluso eso otro que no están hechos en Excel también lo puedo agregar ahí para que uno pueda practicar. Entendiendo uno de ellos, abriendo el Excel y mirando fijamente, pero hay que tener la ecuación al lado escrita así, porque de otra manera uno se pierde un poco. Pero teniendo la ecuación escrita, voy a tratar de, en el Excel, colocarle al lado la ecuación. Entiendo que en el Excel uno puede importar algo y escribirlo, ¿no? Claro, como formato foto, lo pega al lado del Excel si se puede. Ya, entonces eso lo voy a hacer y para que tengan la ecuación al lado también, porque si no tiene uno la ecuación al lado, hay que ir o tenerlo aparte o ir a la otra pantalla. Esa es la complicación de estas cosas, ¿no? Ya. Ahora, ¿dónde está mi ahí está. Entonces, compartamos de nuevo el apunte. Ya, ese método Gauss-Seidel. Entonces, yo mañana les mando este Excel. Pero el apunte ya está en el récord, profesor. El apunte está, sí. Ya, El gracias. apunte está. Pero el Excel entonces lo voy a agregar porque en realidad no es muy didáctico si uno no tiene la ecuación al lado pegada. Eso lo vamos a hacer. Ahora, este método Gauss-Seidel también se puede escribir en forma matricial. Un sistema de ecuación siempre tiene esta estructura. Una matriz A de los coeficientes por X, la matriz de las incógnitas, y B, los términos libres que están en el segundo miembro de las ecuaciones. Entonces, el A se puede siempre separar en una parte diagonal, una parte lower y en upper, o sea, la parte del triángulo inferior y la parte del triángulo superior de los coeficientes. Y esto, una manipulación, ¿no? Aquí pasando el D más L, o sea, separando aquí D más L por X, se puede pasar dividiendo ese D más L por el otro lado, es como una ecuación, como una letrita, no tiene ninguna complicación. Se llega a esta expresión de acá, despejando esa X de esa manera, de tal forma que la iteración uno la puede entender para este Gauss-Seidel de esta forma. Eso va entonces a verse ahora. Bueno, como ya hemos aprendido tantas veces, una manera es la rutina como uno saca las aproximaciones y otra cosa es saber qué tan buenas son las aproximaciones o cuál es el grado de aproximación que se tiene entre las aproximaciones. Entonces decimos aquí, para determinar los métodos iterativos, la solución de los sistemas A, X igual B, tenemos dos aproximaciones. Una, que nos indica cuándo las aproximaciones convergen, basada en la propiedad de la matriz A. O sea, nos dicen entonces que el método en realidad produce una convergencia. O sea, puede que uno no llegue nunca, pero la teoría le dice que usted va a llegar, digamos, a una convergencia. O sea, las aproximaciones se van a acercar tanto como usted quiera a la solución del sistema de ecuación. Y otra que nos permite determinar el error de convergencia. Para tales análisis, aquí hay una cosa, para lo que ustedes, yo les voy a explicar algunas cuestiones, y lo que no hayan visto antes, o que lo hayan olvidado definitivamente, me van interrumpiendo de preguntas, ¿qué diablo es eso? Porque ya esto es un poquito más matemático. Mire, le explico en la pizarra por qué aquí
entonces hay que extender, y de qué manera extender la idea de acercarse. Bueno, cuando uno está trabajando con números, por ejemplo, una sucesión 1 partido por n, que uno sabe que se acerca a 0 a medida que n crece. ¿No? Si este es el caso, partimos con 1 para n igual a 1, 1 para n igual a 2, 1 medio, quizá un poco más retirado, 1 medio. Vamos a hacerlo así, partiendo del 0, este es el 1 medio. Después para n igual 3, 1 tercio, 1 tercio. Después para n igual 4, 1 cuarto. Entonces, estos puntitos, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, se van acercando a 0. ¿Cómo uno mide el acercamiento? Por la diferencia. Esa diferencia uno dice 1 cuarto menos 0. Esa es la diferencia entonces que nos indica cuán alejado está el 1 cuarto del 0. Perfecto, en una línea es como medir distancias, ¿no es cierto? Uno toma la wincha y mide la distancia simplemente. Y a lo más aplicará una resta en este caso. Pero cuando se trata de medir ahora aproximaciones con vectores, porque estas soluciones que habíamos anotado así, 0, 0, 0, 1 tercio, 1 cuarto de los sistemas de ecuaciones, son vectores. Entonces, ¿cómo uno puede saber si un vector está cerca de otro? Raro, ¿no? Una cosa, un vector cerca de otro. ¿Qué tan cerca de otro está? Bueno, aquí hay maneras de encontrar una forma de entender la distancia entre vectores, y una de ellas es una distancia que se llama euclidiana. ¿Y cómo mide ese vector, la distancia euclidiana? Bueno, si el vector, supongamos que es caso simple, está en un plano y tiene componentes x1, x2, o sea, ese vector B es el vector x1, x2. x1 y x2 son las coordenadas de ese punto. Entonces uno dice, bueno, la distancia euclidiana es como el teorema de Pitágoras. Raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Eso es el largo de la hipotenusa, que es cateto al cuadrado, x2 al cuadrado, más cateto al cuadrado, x1 al cuadrado. Si hay dos vectores de 1, x1, 1 la voy a colocar arriba, x2, 1, y otro b sub 2, no se hagan problema por las notaciones, lo voy a colocar un 2 para compararlo, ¿no? Entonces, eso se saca como la distancia entre puntos que se conocía, ¿no es cierto? Entonces uno dice B2 menos B1. ¿Cuál es la separación que hay entre ellos? Es x1 menos x2, 1, ¿sí? Al cuadrado más x2, 1 menos x2, 2 al cuadrado. Esa se llama la distancia euclidiana. Muy bien. Ahora, hay otras distancias, sí. Estas distancias se llaman normas en matemáticas. Aquí yo coloqué la primera, la euclidiana. La norma del vector se llama norma 1, la euclidiana. Disculpe, la 12 la euclidiana. Es la que tiene raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, etc. Pero esta otra es
una forma diferente de calcular un largo de un vector donde se suman las componentes del vector en valor absoluto, o sea, sin signo. Esa es una norma 1. Y hay otra norma que se llama infinito, que uno toma las componentes del vector en valor absoluto, sin signo, y se queda con la más grande de ellas. Y ese es el largo del vector. Ahora ustedes dirán, pero eso es muy raro. Porque si yo estoy midiendo aquí algo como una distancia, mediante esta fórmula, la A, o la B, o la C, yo creo que están midiendo cosas diferentes, diría uno en primer lugar, ¿no? Pero lo que pasa es que matemáticamente lo que interesa es la comparación. Recuerden que lo que queremos ver nosotros es que las distancias sean pequeñas. Ahora, si uno ve que una distancia es pequeña mediante este cálculo de distancia, también va a ser pequeña mediante este cálculo de esta otra distancia y también va a ser pequeña mediante el cálculo de esta otra distancia. O sea, independiente de la forma como uno mida, si es que algo es pequeño para las tres formas de medición. Ahora, eso es para un vector. ¿Cómo se hace para una matriz? Una matriz, recuerden, un arreglo de números, así como la hoja del calendario. Entonces, una forma de definir una norma de la matriz es: la primera norma de la matriz es el máximo de los A y J. Es el número mayor que aparece en la matriz. Y aquí el máximo, eso me faltó una suma ahí, ¿no? Porque dice suma sobre filas, suma sobre columnas. Sí, eso no se entiende. No se entienden bien. A ver, Profesor, pero antes me quedó una duda con los 3 puntos anteriores, que eso sería, estas normas vectoriales podríamos definir la distancia entre vectores. Y cuando se toma la matriz, que también pueden representar vectores, ¿qué estamos midiendo con esta norma vectorial? lo que sucede... ¿Qué podríamos medir, digamos, o establecer? Bien, lo que sucede es lo siguiente. Ahora, a ver, comencemos a mirar lo de los vectores primero. Lo de los vectores, para explicarlo. Una norma de un vector 1 viene dada por esta suma de los x, aquí le llamé xy, igual 1 hasta n, la norma 2, que es esta suma, entonces, de los xy al cuadrado, y la norma infinita, que se llama, que es el máximo para los i's de los xy, y entre 1 y y. Vamos a aplicar esto. Claro, porque si tomamos como ejemplo el vector x1, 2, 1. ¿Cuál es esta primera norma? La norma 1 de ese vector. La norma 1 de ese vector. Dice, mire, suma usted, y le vamos a colocar uno menos aquí para no sea tan monótona la cosa. El primer elemento del vector es menos 1. Entonces, esto dice, mire, usted simplemente suma estas cosas. Y eso le va a dar un valor. Bueno, en este caso sería 4. La norma de ese vector, la norma 1, es 4. Mientras que la norma 2
es raíz del el primer cuadrado, que es 1, más el segundo cuadrado, que es 4, más un 1. O sea, esto es raíz de 6. Bueno, esa es la más usada, ¿no? Porque esa es la norma de la geometría. Cuando uno mide distancia, siempre lo mide con esta norma. La hipotenusa, como decía yo, el teorema de Pitágoras. Y si queremos sacar la otra norma infinito, entonces el máximo de los valores absolutos de esto es 2. Valor absoluto de menos 1 es 1, valor absoluto de 2 es 2, valor absoluto de 1 es 1. El mayor de ellos es el 2. Bueno, ahora, eso parece una cosa bastante extraña, ¿no? Diversas formas de medir. Pero se puede demostrar en matemáticas que siempre uno tiene que la norma 1 puede ser menor o igual que la norma 2, menor o igual que la norma 3 y menor o igual que la norma este infinito, ¿no? Que nos quepa todo aquí. La norma 1 menor o igual que la norma 2. Esto hay que poner un factor aquí, un K, no sé, K. Menor o igual a la norma 2 va acá. Menor o igual que la norma infinito. Y uno se da vuelta después menor o igual que la norma 1. Por un cierto K, K sub 2 o L y aquí M. No sé. Por un factor. Claro, entonces uno dice, sí, eso ¿cómo uno entiende, para el efecto que quiere usar la norma, que estas cosas dan lo mismo? Recuerden que cuando uno va buscando estas aproximaciones, las distancias son pequeñísimas, son muy pequeñas. O sea, cuando uno compara estos dos números, aunque K puede ser muy grande, pero eso es muy pequeño, siempre son números muy pequeños. Entonces se puede demostrar matemáticamente que cuando estos valores son muy pequeños, uno puede encontrar esta desigualdad. ¿Y esto qué dice? Bueno, si usted mide con la norma infinito, si da un valor muy pequeño, más pequeño va a dar con la norma 1 y más pequeño con la norma 2, porque esta norma es más grande. Pero si ahora parte con la norma 1, eso da un valor pequeño, más pequeño va a dar aquí, con la norma infinito. O sea, para efectos de hacer cálculos de distancia, para cantidades muy pequeñas da lo mismo cuál usar, porque igual observan la pequeñez de la distancia, independiente de la manera como ella se define. Ahora, obviamente, la que es más popular es la norma infinita, porque es fijarse en la más grande de las componentes del vector y decir, ese es la medida del vector, ¿no? Eso es lo que viene indicado aquí. Ahora, claro, ahí me faltó una suma, porque esto uno suma la columna o la fila, y eso da dos maneras entonces de encontrar una norma. O sea, es sumar los elementos de una columna en valor absoluto, hay que hacerlo para cada columna. Y la más grande que dé, esa es la medida entonces de la norma. Y esto se hace igual con filas. Y le voy a colocar algún ejemplo con numeritos, ¿no? Para estas cosas, para que, tal como hicimos el otro en la pizarra, para que el apunte quede completo. Pero no me quiero desenfocar a lo que quiero llegar. Por lo menos aquí que lo tengamos en el día de hoy un poco ya avanzado.
Ahora, aquí viene algo que uno lo ve en otros cursos de matemática, ¿no? Las matrices, aquí siempre van a ser matrices cuadradas, porque claro, los sistemas de ecuaciones, a pesar que teóricamente puede ser de la misma cantidad de distinta cantidad de filas y columnas, en la práctica lo que se usa son para cuestiones aplicadas, sistema de ecuaciones con la misma cantidad de filas y columnas, o sea, la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Eso deriva en que la matriz de los coeficientes A tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Eso se llama matrices cuadradas. Entonces, da una matriz de orden n por n cuadrada. Diremos que es diagonalmente dominante y estricta si el valor absoluto de cada componente de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los componentes de la fila que le corresponde. Esa es una cosa, entonces, que también voy a colocar algún ejemplo allí. Y dada una matriz de orden n por n, ¿qué se entiende por el radio espectral? Ahí se me pasó un BN, se llama radio espectral, Rho sub A, de la matriz. Es el mayor del valor absoluto de sus valores propios. No hay que asustarse por eso, porque cuando hagamos un ejemplo, ese valor propio lo vamos a sacar con ese programa. O sea, le vamos a meter la matriz y el programa mismo nos va a dar el valor propio. Donde ese radio espectral es el máximo de los valores absolutos de esos valores propios. Eso va a estar dado, no hay que hacer ningún cálculo especial. Entonces, ¿a dónde uno llega con esto? Para un vector inicial x0 y un vector c en Rn, la sucesión definida de esa manera, x elevado a k más 1 es el vector k más un ésimo, que se obtiene de t del anterior, aplicándole t. T es una transformación que es lo mismo que aplicarle una matriz, más una constante. Y se converge a la solución única si se cumple alguna de las siguientes condiciones. El radio espectral de t es menor que 1, eso lo podemos calcular en ese programa. Y la norma de t es menor que 1. Alguna de las normas como uno quiere calcular t. Y entonces eso nos va a decir que en ese caso entonces hay una convergencia. Pero bueno, eso también es un poco teórico porque nos dice que hay convergencia. O sea, lo único que uno puede sacar en limpio de eso es que si hay una convergencia de una sucesión de vectores a un vector que es la solución, es que uno no está trabajando en vano. Porque va a llegar alguna vez a la meta. Claro que puede que no llegue nunca a la meta porque son infinitas iteraciones. Pero sí, uno puede siempre mirar cotas de los errores, tal como lo hacíamos en el caso de las soluciones de las ecuaciones. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, supongamos que las xk convergen a x, o entre dos valores xk y x, ¿cómo uno mide la aproximación? Es x0 menos x, o sea, de la primera que le dan sobre la x, multiplicada por la norma de esa matriz, que arriba se explicaba cómo se calculaba en diversos casos la norma de la matriz. Y también de esta otra manera, xk menos x, la norma de la matriz, partido por 1 menos la norma, por x1 menos x0. Este es un poco mejor, porque la anterior depende de un x que uno no desconoce, mientras que acá dice a partir del x1 y el x0. El x0 a uno se lo dan. El x1 sería el primer paso del cálculo de la solución del sistema. Con esos dos ya uno puede decir cuán cercano está xk de x, para un k cualquiera, un paso cualquiera, siempre que se dé esta circunstancia. Ya, y esa t
para el método de Jacobi lo habíamos expresado y ahí le puse una T sub J de Jacobi, una T sub G de Gauss, que esa es la manera como se obtenían esas T sub J. Esa aquí está de más B. Y esa T sub G. Habría que hacer ese cálculo de LU de inversa, todo eso puede hacer con la máquina, sacar el valor de esa T elevado acá, hacer 1 menos T, X1 menos X0, y ahí uno tiene la aproximación. Ya, hay otro teorema que es en un sistema típico, entonces, donde la matriz es diagonalmente dominante, según lo que se había explicado antes. Ambos métodos generan soluciones que convergen a una solución única del sistema. Y aquí yo he puesto ejemplo en este caso, y eso lo vamos a ver mañana con más calma cuando le haya colocado ejemplos de las cosas anteriores, ¿no? Porque aquí falta ejemplificar sobre todo esto de la norma, de la norma vectorial de la matriz. Y esa es la idea respecto de los sistemas de ecuaciones. Recuerden que siempre en este curso hay dos cosas que son importantes. Cómo acercarse iteradamente a la solución, cómo uno converge a la solución, cuál es el método que uno usa, y aquí ya sabemos que el método es nuestro amigo simple, el Excel, y después saber cuán cercano uno puede estar de la solución. O sea, el cálculo de los errores. Y eso entonces, para este caso, viene dado de esta manera acá. Creo por ahí suficiente. Y mañana ya entramos de lleno a un cálculo directo y específico, con ejemplos respecto a cómo encontrar esas aproximaciones. Claro, aquí, si ustedes se imaginan, ya estos ejercicios hay que hacerlo con mucho tiempo, con mucha paciencia. O sea, no pueden ser ejercicios traducibles a una prueba con alternativa que cada pregunta uno espera que se haga en 10 minutos, ¿no? Entonces aquí probablemente va a ser válido la manera que ustedes me insinúan para un segundo trabajo, que yo le dé algunos sistemas de ecuaciones y ustedes los trabajen y con harta paciencia y harto tiempo, entonces vayan ocupando esta idea y vamos también asesorándolo en cada paso que vayan dando para obtener los resultados. Entonces, ¿nos encontraríamos mañana? Mañana a las 7. Mañana a las profesor. 7, claro. Ok. Yo voy a revisar esto con más calma, mirar dónde puedo meter ejemplos para que a ustedes les quede claro cuando lo lean y puedan también entender mejor lo que aquí estamos explicando. Ok, profe. Gracias. Gracias, profe. Ya, pues nos vemos mañana. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias, Y profe. mañana les tengo la Gracias, nota profe. también con el reajuste correspondiente. Ok, gracias. Gracias, Ya, profe. Que esté Chao. bien. Buenas noches, profesor. Chao, compañeros. Chao, profe. Luego, gracias a Chao. todos. Chao. Chao, colegas. Chao. Chao, profe, gracias por todo. A ustedes también. Gracias. Hasta mañana. Chao, profe, que descanse. Igualmente. Descanso por ustedes también. Hasta luego, profe, hasta mañana. Hasta mañana.